Estimada comunidad jurídica, bienvenidos a esta primera sesión formal ya de nuestra podcast de innovación y tecnologías aplicadas al derecho. Mi amigo Abraham Salazar, servidor Simón Vaca, integrantes del Colegio de Abogados del Estado de Michoacán. Vamos a dialogar, vamos a compartir nuestras ideas, nuestros puntos de vista acerca de la inteligencia artificial. Y en segundo momento, ¿cómo debemos regular la inteligencia artificial? Y ahí están entonces las cartas, amigo Abraham. ¿Qué debo entender, qué deberían entender las personas por inteligencia artificial? Y sí, hola, ¿qué tal a todos? La primera idea debatida sobre inteligencia artificial es qué es inteligencia, ¿no? Ese es el primer tópico que lo hemos venido, no solamente desde que se presentó inteligencia artificial de manera masiva, lo venimos hablando desde los griegos, ¿no? Y cómo desarrollamos por medio de la educación la inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia? Porque la inteligencia es tener criterio en decisiones, pero también es el manejo de información, pero también es memoria, pero también es, o sea, si me explico, es raro exacto, es un complejo sistema. Pero demos por válido que la respuesta esta de inteligencia es la capacidad de resolver conflictos, y entonces la inteligencia artificial sería una herramienta capaz de resolver conflictos humanos de manera artificial, ¿no? Con tecné, decían los griegos. Me gusta, sí, es una, para empezar es una herramienta. Una herramienta. Porque alguien nos puede decir, ya ustedes van a escuchar seguramente en otros medios, que es un ente que casi tiene cierta conciencia, que no sé qué parece tú que nos han dicho, una inteligencia artificial predijo que, le preguntaron a una inteligencia artificial y respondió que, como si fuera casi un ente. Claro. Pero lo que sí podemos hacer es una herramienta que tiene un sistema novedoso, vanguardista de procesar datos, procesar información, intuir, predecir respuestas. Predecir y imitar, podríamos decir, imitar el razonamiento humano a partir de premisas que a determinadas condiciones tome determinadas decisiones. Sí, incluso por eso me atreví tal vez a dejarlo, porque intuir, se ha hablado mucho sobre esta cuestión de la intuición, que el cuerpo sabe lo que todavía el cerebro no y demás, pero creo que al final de cuentas entonces intuición lo asociamos a algo mágico que se siente, y no, es algo que se siente por medio de reacciones físico-químicas del cuerpo, ¿no? Entonces la máquina no podría intuir, ¿por qué? Pues porque no tiene todavía esta cuestión. Claro. Y se ha hablado de entonces si le vamos a ir dando este cuerpo artificial para que pueda generar este tipo de reacciones y nos pueda entonces dar información como humanamente nosotros la podemos consumir, ¿no? Pero estábamos es un asistente, es una exacto, herramienta. que si era un ente, que si era... Yo creo que sigue siendo una herramienta y también depende mucho de a quién se lo preguntemos. Lo que decíamos ahorita un poco fuera de cámaras. Para quien está en el top de lo que se está haciendo, probablemente sí puede. Ayer leía cómo ya pasó el test de Turing, este test para precisamente saber si estás hablando con una máquina, si estás hablando con un humano. Ya, o sea, lo dejó ya muy atrás el test de Turing, las máquinas razonadoras del día de hoy, los chatbots como 4O, Mini y todos estos que son razonadores ya, que se dedican un tiempo de computación para ir haciendo escala por escala, razonamiento por razonamiento, para llegar a mejores respuestas. Entonces, ya logran en tiempo real hacer estos razonamientos, dar respuestas sin latencia, o sea, totalmente como si fuera una conversación, y ya logran dejarte totalmente en la duda de si era una máquina o no. Vale. Y bajo este escenario que estamos diciendo es dinámico, es polisemántico, es conflictivo, ¿qué intentos debemos tener para la regulación? Y te propongo que la charla lleve, o nuestro análisis va a ser en tres vertientes. Una regulación a la generación, la producción, el mejoramiento de la IA o los sistemas. Un segundo momento, cómo regulamos su uso, es decir, personas físicas que van a interactuar, que la van a usar. Y en último momento dejamos el tercer temita ahí reservado, ahorita se los compartimos. Pero a ver, Abraham, ¿qué debería hacer el gobierno? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo la normativa? ¿Qué sugiere la normativa para regular la generación, la producción de sistemas de este tipo?
Se han buscado muchas cosas. De entrada, regular qué, ¿no? O sea, tendremos que acotar inteligencia artificial ahorita a los sistemas, a la IA generativa que está haciendo fotos, videos, audios, que nos está dando estas respuestas en texto, porque tenemos sistemas de inteligencia artificial que hacen muchas cosas. Entonces, acotando estos generativos que van a generar contenido, intimidad, identidad, pues incluso los mismos delitos que se han cometido desde siempre, ahora mediante estas cuestiones tecnológicas. Entonces, creo que tendríamos que ir paso a paso en qué partes queremos regular. Como estas de los delitos, pues creo que siguen siendo delitos, solamente lo que tendremos que ampliar es el panorama de cómo se pueden realizar, ¿no? Con qué herramientas ahora pueden realizar. Sin embargo, para la generación como tal de contenido, por más que lo hemos intentado, si tenemos una solución por inteligencia artificial, también tenemos otra solución a la solución con Claro. inteligencia. O sea, siempre ha ido un paso adelante el ratero, ¿no? Que te gana el asunto del token en el banco, o que te pone una maquinita para que tú metas la tarjeta y te la clone. No sé, siempre han ido un paso adelante. El día de hoy es lo mismo. Quien le quiere poner una marca de agua, ya encontraron también cómo se la borren. Entonces, sí, a grandes rasgos era, compartiéndoles, era el sistema tiene que permitirle al ser humano dar siempre certeza que está interactuando con él, ¿no? Que no trate de ocultar su identidad, claro, por así decirlo. O sea, no se trate de identidad no sé, que oculte el origen de con quién estoy interactuando. Que siempre claro. sepa que es una máquina, que la imagen fue generada con una máquina. Esa era la idea general, porque Sí, queremos claro. compartirle, queremos darle certeza a la identidad, a la privacidad, a los elementos de la personalidad, pero también a la confianza pública, ¿no? Y ahí viene regular estos sistemas para evitar el fraude, ¿no? Que no te distorsionen la voluntad, que no te, ya lo habíamos dicho en una otra ocasión, híjole, ¿cómo regulamos para que no sea tan igual la imitación de tu voz? Claro. Porque después podemos simular una videollamada donde Abraham está dando su consentimiento para que algo ocurra en una junta directiva, en una sociedad civil, una sociedad organizada, y Abraham está votando en una voz, con una cara, con un video, o está sugiriendo cosas, y en realidad Abraham, persona física, no lo hizo. Hay un video que está rodando hace un par de días del primer día del robot Tesla en México, en Tepito incluso lo ponen. Y está el robot con una bolsa en la espalda y de repente llega alguien y le embolsa la bolsa y se pone al lado y el robot no puede reconocer. O sea, me pareció impactante porque mezcla precisamente cosas de realidad, pero un choque, ¿no? Con los dos. Y me imagino mucho que esto va a impactar de esa manera en la... ¿Me explico a dónde iba? Perdón, porque... Sí, porque tu voluntad, que no te manipule y que tengas siempre conciencia. Ejemplo, ahorita tenemos procesos electorales constantemente, y esa es una de las vertientes, ¿no? No, la IA no puede generar información acerca de elecciones. Ok. No puede sugerir. Yo lo he intentado. Yo lo hice para ponerlo en jaque, y Claro. le preguntaba en la elección de Estados Unidos a 2 o 3 asistentes, y le preguntó por quién debo votar en estas elecciones. Y me responde: no estoy programado para responder esa información. Ok. Imagínate el riesgo que sea la IA que te genere los mejores comentarios. ¿Qué es lo que puede hacer? Te genera la información, como dijiste tú, los resúmenes. Pero mira, ¿por quién debo votar? ¿Quién es el que va a ganar las elecciones? ¿Quién debe ganar las elecciones? El sistema democrático tiende a ser como tema tabú cuando estos temas de la novedad, ¿no? Es que tendríamos que entender que parece que no ha cambiado mucho la manera en la que nos relacionamos desde hace miles de años hasta ahorita. O sea, cuando no entendemos por medio de la retórica, el garrotazo llega. Cuando queremos hacer que hagamos o llevemos a cabo cierto acto, vayamos en cierta dirección social, parece que respondemos a los mismos estímulos que respondemos desde hace mucho tiempo. Mientras no nos volvamos conscientes de que somos susceptibles a esos estímulos, parece que la tecnología mediante la que llegue es lo de menos. En algún momento fue el radio, luego la televisión, ahora el internet, la inteligencia artificial. La tecnología simplemente va ampliando el panorama de cómo nos puede abrazar a más y más y más, pero la reacción
sigue siendo la misma con la que se creó el fascismo y el nazismo y con la que el día de hoy podemos, ¿no? Como que este miedo de zona de seguridad, ¿no? Conservar el miedo de no delegarle tanto, no sustitución. Dice también que la supervisión de los sistemas no tiene que estar delegada al propio sistema. Tiene que haber siempre contacto humano. Pero entonces ahí vinculamos con el segundo tópico, cómo nos reguláramos a nosotros como personas físicas en cuanto clientes, en cuanto usuarios gratuitos de los sistemas, no tanto generadores. Pensemos en el ámbito educativo, universitario, sobre todo, ¿no? Y este tópico que nos gustaba platicar en charla de café. ¿Debo reprobar a un alumno que utilizó un asistente virtual para generarme el trabajo final o el trabajo Claro. del semestre? ¿Qué opinas? Yo te comentaba en aquella ocasión, si el trabajo está mal hecho, si el trabajo está incompleto, si el trabajo le dejó las instrucciones que le dio al chatbot, si, o sea, pues ni siquiera lo revisó, ¿no? Lo copió y pegó. Yo lo reprobaría totalmente. ¿Por qué? Porque no sabe derecho y porque no sabe utilizar la herramienta. Pero al que me lo entregue bien, yo le pongo no 10, le pongo 20, ¿no? Porque sabe derecho y sabe utilizar la herramienta. Entonces es lo que te decía, parece que en la vez anterior que platicábamos, ¿no? En la no oficial, si la persona no entiende esta interacción entre lo que hacía, entre las nuevas tecnologías y el valor que ahora genera su actividad, en dónde lo está generando, o sea, se desplazó el lugar en donde se genera el valor. Estaba usualmente es más, había abogados que sabían mucho de trámites, aunque no supieran mucho de derecho, sabían hacer muchos trámites. Entonces, su valía estaba en la tramitología que podían desplegar, en la operatividad y logística que ya tenían para desplegar esa tramitología, ¿sí? Entonces, ya tenían el teléfono del actuario, ya tenían 10 pasantes, ya tenían el despacho, ya tenían las hojas, la impresora, o sea, estaba hecho para que funcionara en eso. Y resulta que cambió electrónico. Y entonces toda esa parte y de infraestructura física cambió. Y esa persona se aferró, lo mismo va a pasar, porque el valor ya no estaba en las hojas ni en saber la tramitología, ahora era saber la tramitología y poderla hacer en electrónico. Y tú no te habías, y lo mismo va a pasar ahora, pues ahora ya no lo necesitas hacer, el valor ya no está en el trámite, está en el criterio jurídico. Pero también creo que no soltarle tanto, yo creo que sí es importante que lo sepa usar el asistente, pero también no soltarle tanto la credibilidad de que el sistema le va a ayudar, porque dejaría de ser asistente. En la Claro. medida que lo usas sin dirección, es decir, tú no sabes para qué quieres un asistente, pues para qué contratas un asistente que no necesitas, o podrías contratar un asistente que sabe más que tú. ¿Y cómo sabes que sabe más que tú? Sí, cualquier máquina que nos contesta el día de hoy respuesta sabe más que nosotros. Y hay que asumirlo. Okay. Tiene más memoria, tiene un banco de datos a su disposición. Okay. Entonces, sabe más que yo. El criterio humano, a ver, cuando pusimos a Kasparov a pelear contra Deep Blue, era la máquina con la que jugaba ajedrez, si no mal recuerdo. Kasparov lo que tenía era, no podía hacer más cálculos que la máquina. Hacía los cálculos que necesitaba de acuerdo a su experiencia y a su conocimiento. Con muy poco, decía Jürgen Habermas, con muy poco hacemos mucho el cerebro humano. Maneja información de una manera muy especial. Por eso dice que el niño, cuando tiene 2 años, tú lo puedes poner en contacto con 1 o con 5 o con 10 idiomas y los va a aprender. Con muy poca información, crea todo un banco de datos que le da estructura y que eso lo hace ya después ir adquiriendo más vocabulario, pero la estructura ya está y funciona perfectamente. El cerebro humano hace eso. La máquina no puede hacer este tipo de discriminación. Lo está aprendiendo, pero no lo podía hacer. Ahí está, volvemos al punto. Si yo no le sé validar el dato, o le estoy validando todos los datos que me está dando, el sistema está aprendiendo que ese resultado fue adecuado. Por ejemplo, si el estudiante le está pidiendo, oye, ¿cómo se organiza la administración pública federal en México? Y me habla, y el sistema le arrojó los ministerios, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, y él así lo procesó. Sí. Pues el sistema se quedó que esa pregunta, para el sistema esa pregunta es válida, porque no hubo está mal, reconfigura, ubícalo a México, lo estás precisando en otro.
Entonces, a eso me refería. Si el que está utilizando no tiene una noción más allá, ahí se queda, ¿no? Porque estábamos hablando un poco también derechos de autor, creatividad, porque lo que nos estamos regulando es cómo usamos esa información, porque al final del día, algo que queda pendiente en la IA es que no está haciendo las relaciones de dónde está tomando las ideas. ¿Tú qué opinas? Fíjate, lo voy a responder con más información. Hipnocracia. ¿Lo escuchaste? No. Ok. Enero de este año, si no mal estoy, o febrero de este año, llega a Amazon un texto que empieza a levantar picor en el mundo de la geopolítica. Porque el eslogan del libro es hipnocracia, cómo el algoritmo controla a las masas. Trump y Elon Musk, o sea, evidentemente este bait le troma mucha atención. Se hacen entrevistas, coloquios y demás a personas sobre este texto. ¿Puso una realidad sobre la mesa? Sí. Que muchos dijeron, esto ya lo estamos viendo como la época de la posverdad, como la época, o sea, de mucho, pero está buena la tesis. Y nos vamos enterando hace una semana que es una inteligencia artificial, que no existe el filósofo que puso hipnocracia sobre la mesa, sino que es ChatGPT, Cloud, supervisados y editados por un italiano. Ok. Y entonces la duda es, ese texto, esa idea, ese concepto es de la IA o se lo debemos atribuir al Para mí es para el filósofo? italiano Cagliati, algo así Claro, se porque apellida. creo que es esa parte de la que yo creo que muchas personas le tienen miedo, ¿no? Al robo de datos, es decir, al robo de ideas, la usurpación de las ideas, pero también el daño a la propia imagen. Sí, O sea, ¿qué se está produciendo? La imagen, ¿qué es lo que más le están pidiendo, ¿no? O sea, hipersexualizar personas, desnudar personas. Eso como personas usuarias de la IA tiene que tener un tope, ¿no? Tiene que estar considerado en una regulación. porque son los valores que perseguimos como sociedad, ¿no? O sea, lo hemos, lo hemos prohibido en revistas, sin embargo dejamos que algunas salieran. Lo Ajá, hemos prohibido, ok. entonces tendríamos que ir a esta misma regulación y tendríamos que dejar de ser también un tanto doble moralinos, ¿no? Porque decimos que no queremos ciertas cosas en nuestra sociedad, pero también las permitimos, las toleramos porque parece ser que entendemos también nuestra parte animal y nada más nos gusta barrerla abajo de la alfombra, ¿no? Entonces, Ok. creo que es por una. Y otro que tocaste ahorita clave, y me ha cambiado mucho el panorama de cómo lo veo. La cuestión de derechos de autor, a mí me parecía que sí, o sea, traía ahí un tema que iba a ser conflictivo a futuro. Ahora que lo veo, es que el autor no siempre ha estado, o no es una figura que siempre haya estado ahí, es decir, no todas las cosas que se han generado en este mundo, artísticas o intelectuales, se firmaban bajo el esquema de alguien, o sea, Ok, había catedrales que se hicieron completas y no está el nombre de cada una de las personas o de cada ladrillo, claro, o sea, o catedrales enteras que no fueron el diseño de alguien. claro. Entonces, Voy de creo que acuerdo. el legado humano no tiene que ver, o sea, cuando tú quieres poner a fuerzas, anteponerle a tu nombre, Una tu, idea. tu cargo, está hablando más el ego humano, está hablando más el sistema social que te empuja a quererlo, pero realmente el avance humano, pues tiene que ver más con que cuando yo descubro algo quiero correr a contarle a todos. Esa es Ok. la realidad, eso es lo que hacemos como humanos, porque creemos que esa es la manera en la que avanzamos. Claro, y esa es otra tópica de los derechos de autor. ¿Cómo sabes que fue el primero que lo dijo? Sabes que fue el primero que lo registró, pero las ideas están ahí en la humanidad, pero uno lo registró como propia, pero no sabemos si fue el primero. Claro, y si la idea es buena, como lo que digo esto del libro, si la idea nos pone a pensar a nosotros humanos y nos va a hacer generar otra ola de ideas sobre esto, a mí me parece que está bien, ¿no? O como lo que decíamos hace rato de la cuestión de los recursos naturales, que es el otro tópico que Claro, planteabas. Alguien señala, ¿qué vamos a hacer con este gran calentamiento? Bueno, pues hay algunas cosas que se están haciendo, lo que te decía del líquido este no conductor y demás, pero hay otros que dicen, está simple, vamos a abocarnos a generar una inteligencia artificial superior, porque esa es la que lo va a resolver. O sea, vamos se va con a ese autorresolver. es el famoso, ese es nuestro tercer tópico que no habíamos revelado, el cómo regulamos Ah, la caray, presencia física de la perdóneme IA. usted. ¿Cómo regulamos la presencia física de la IA? Es decir, ya están las bases de datos, demandan energía, consumen energía, necesitan enfriarse, necesitan recursos naturales, como el agua,
como los minerales, para producirse, generarse, interactuar. Y entonces una de las tópicas es: ¿qué deben hacer los estados para regular en materia del medio ambiente, por ejemplo, expansión de los centros de datos, la expansión de las empresas, del uso de los celulares, Claro. las consultas, las caricaturitas que a todo el mundo le está gustando hacer? Yo creo que no hay mayor, insisto, mayor venda que la que no nos queremos quitar. ¿Cuántos recursos se gastarán haciendo TikToks en esos grandes servidores? ¿Te imaginas? O sea, ¿cuántas cosas le pedimos al entorno informático en Internet sin sentido? Ok. O sea, ¿cuántas peticiones entonces también? Pues sí, claro que es un problema, pero el problema es el uso desmedido de los recursos electrónicos sin que haya conciencia del para qué o del cómo. Al final termina siendo lo que decía de las tecnologías. La tecnología cada vez se agrandan las manos y sus brazos para hacer cosas más grandes, para abarcarnos a más personas. Los que seguimos sin querer avanzar, sin ser conscientes de nuestras propias reacciones a las cosas. Hay caricaturas! Todos a las caricaturas. Ajá. ¿Con qué fin? Sí, porque la idea esta estaba pensada para reservar, por así, hablando un poco de, digamos, sostenibilidad o uso equitativo de recursos. Estaba pensado para que se desarrolle la farmacéutica, las investigaciones médicas, los cálculos que nos permitan conocer o dimensionar mejor. Y entonces esos llamados o esas peticiones de cálculo me queda claro que son útiles para la humanidad. Claro. Híjole, el dibujito, la carita, pero multiplicadas por millones de personas que estamos lanzando la consulta, en sí mismo podríamos estar en estos dos sentidos, ¿no? Por un lado, el desarrollador, el inversionista de la inteligencia necesita recursos. Correcto. Para ponernos a nuestra disposición el instrumento. Nosotros vamos a demandarlo. Pero entonces somos partícipes de ¿qué? Del consumo irracional de agua. Es que esa es la cuestión que como no conocemos todas las consecuencias de nuestra acción, ojos que no ven, corazón, moral que no siente, Ajá. ¿no? Entonces, tú puedes estar desde tu celular, sentado en tu sala, en tu cómoda sala, Ajá. con tu agua corriente directamente a tu baño, y estar muy enojado diciendo, tantos litros de agua que se están, porque sí, tú no hiciste la Ghibli, pero van 10 posts que haces en Facebook respecto de que estás muy enojado por el agua, por el tráfico, por los baches, o sea, tú eres un guerrillero de la red que también estás constantemente cargando este flujo de peticiones electrónicas contra las cuales te estás quejando, ¿no? Entonces, creo que es un grave desconocimiento. Hace días escuché otra vez esta frase que a mí me mata cuando la escucho, pero es de verdad la parte lógica humana a la masa le aburre, la detesta. O sea, pensar le atora, ¿no? ¿Por qué? Porque le obliga a ver las consecuencias de sus actos. Entonces, esa frase de sí, les aburre, pero si no fuera por estas personas, seguiríamos jugando en los charcos de lodo. Y es cierto, entonces... ¡oh! Me gusta y para cerrar, a mí me gustaría con esta consideración, alguien alguna vez me decía que por qué se le tiene que regular a alguien, pedirle a alguien que no le suba tanto el volumen a su estéreo, siendo que autorizaron la venta de esa bocina. Si no quieren que haga ruido, entonces el Estado debe regular que la bocina no dé tanta intensidad. Y ahora me quedo con un poco de analogía de esto. Si no queremos tanto daño, entonces el Estado debe detenerla, es decir, ya no más centros de datos, ya no más infraestructura, o tenemos otra solución, es decir, no es mi culpa, tomando esa analogía, no es mi culpa, el Estado tiene que prohibirla, o el mismo interacción, la demanda del usuario va a hacer que esto se contenga. ¿A dónde vamos? Al final el mundo hace lo que necesita. El Estado es una herramienta más que hemos decidido. Yo creo que es la herramienta por antonomasia el día de hoy, ¿no? Claro. No se me tilde de que quiero ir contra la cuestión del Estado, sino que me doy cuenta que el mundo
tiene un funcionamiento aún muy en su parte natural que no va a parar y otra en la que pues el Estado debe regular. Ejemplo, prohibieron o querían prohibir los narcocorridos y toda esta situación, ¿no? Y de repente a los 2 o 3 días de que esto se vuelve noticia, también sale la presidenta con ahora a decir que pues no están prohibidos, ¿no? O sea, que no hay que fomentarlos, pero que no están prohibidos. A mí me parece que también es difícil en un lugar en donde las personas que gustan de escuchar eso lo hacen con una pistola fajada, que tú digas, todo está prohibido, déjalo. Pues espérame, no creo que en el mundo normal sea tan fácil confrontar la situación así. O sea, creo que tendríamos, por eso te digo, que ir más hacia honestidad en ciertos problemas para que nos ayudaran o mantenernos en este funcionamiento, ¿no? Que tiene dos escenarios y que tienes que estar mediando entre el escenario de la realidad con el escenario de la herramienta social y que, pues bueno. Pues yo creo que podríamos concluir, si coincides conmigo, tenemos que concluir este episodio diciendo que el Estado o despierta porque esta es una realidad. Y el Estado de Michoacán, nuestro país México, tiene ya que emitir normativa, al menos embrionaria le decimos, o sea, al menos las bases, porque esto ya va avanzando y no lo vamos a detener como dijiste tú. El mundo no se va a detener, el mundo de la generación, la dinámica, las interacciones no se van a detener y el Estado tiene la oportunidad ya de mostrar que legitima su existencia porque regula, se anticipa o va a quedar rebasado. Exactamente, como en otros tópicos en donde no hubo una planeación y aunque el Estado está ahí como figura, se ve rebasado. Y creo que le diste al clavo totalmente. No lo pude cerrar de mejor manera. ¿Por qué? Porque cuando se ve rebasado es precisamente lo que sucede. Ahora el mundo en la realidad lo tiene que arreglar y el Estado pues ser un espectador más nuevamente. Excelente. Con esto llegamos al final de nuestro primer episodio formal de innovación y tecnologías aplicadas al derecho, una reflexión desde el Colegio de Abogados del Estado de Michoacán, Asociación Civil. Me despido, nos vemos en la próxima.